Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este primer webinar de Glywell México, su laboratorio dental de confianza. Soy Pablo Miguel y tengo el gusto de presentarles el día de hoy a nuestro ponente, el doctor David Uribe, quien nos estará compartiendo el tema preparaciones exitosas. El doctor David Uribe es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana del Campus Jalapa. Cuenta con un diplomado en prótesis bucal en el Centro de Ortodoncia y Ortopedia Dental. Es conferencista nacional e internacional en diferentes casas comerciales y es catedrático del Diplomado de Estética y Endodoncia de la Universidad Cuauhtémoc. Ha sido speaker en diversos foros internacionales, como les comentaba, y pues tengo el gusto de compartir este día tan especial para nosotros, en donde les invitamos a que también todas sus preguntas las puedan ir mandando a nuestro chat, las cuales estaremos desahogándolas al final de la presentación. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias, bienvenidos. Y doctor Uribe, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora agradecido de compartir con Glywell como coordinador de educación médica continua esta nueva charla, esta nueva inauguración a nuestro canal, donde podemos tener o podemos explotar muchísimas cosas en función a la práctica privada, a quitar dudas y también a manejar aquellos puntos de dolor que podemos ver en el laboratorio o en la clínica. Muy agradecido. Y pues empezamos con uno de los temas más importantes que tenemos en la práctica privada para tener eficiencia o éxito en nuestras restauraciones, en nuestros pacientes. Digamos que es el principio de la guía para poder tener tratamientos exitosos, como son los protocolos de preparación que nos llevan a la impresión. Como sabemos, es muy importante y siempre manejamos fresas de diferentes calibres, de diferentes grosores, de diferentes materiales. En este caso, comúnmente cuando hacemos preparaciones tenemos o podemos adquirir fresas de diamante que nos ayudan al corte y al alisado de las preparaciones. Esto es muy importante. Comúnmente tenemos o no conocemos a veces la nomenclatura de las fresas, de los granos o de cómo vienen marcadas en el depósito dental o de las marcas. Es muy importante saberlo, tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque unas fresas, como sabemos, que son las de grano grueso, las de grano muy grueso, las de grano medio, sirven para cortar. Y las que son de grano fino o ultra fino o extra fino son para alisar preparaciones, tienen poco corte. Esto es para evitar, en el caso de las fresas de grano fino, ultra fino, es para evitar fricción, para evitar el mayor calentamiento. Ojo, aquí es muy importante tener siempre fresas que sean de gamas un poquito a lo mejor más costosas. ¿Por qué? No es porque digamos que me voy a sentir privilegiado por tener fresas o marcas de fresas de gamas costosas, sino porque las hacen un poquito más especiales en su composición. Queremos decir que las fresas que llegan a ser un poquito más costosas están unidas los diamantes entre sí, por lo cual si nosotros hacemos un corte en la preparación, el diamante se puede caer o se puede desgastar, pero abajo de este hay un diamante que lo puede cubrir, por lo cual vamos a evitar que haya mayor calentamiento o que la preparación pues, pueda salir defectuosa. Esto es muy importante para que nosotros no dañemos la pulpa o no desgastemos esmalte o no desgastemos tejido en dentinas de mayor proporción. Lo que necesitamos nosotros ahora en la tecnología o en la odontología actual es conservar tejidos, también para los protocolos tanto de impresiones como los protocolos de cementación. Entonces es muy importante conocerlas. Los granos que podemos tener de granos gruesos son la nomenclatura de las líneas negras, azules y verdes. Y cuando tenemos finos, pues son las líneas o la nomenclatura roja o la amarilla. Podemos tener otras marcas que son la nomenclatura blanca o la línea blanca. Estos son granos ultrafinos. Doctor Uribe, ¿cuáles serían los criterios a considerar para la elección de fresas con un costo más elevado? Pues como lo acabamos de mencionar,
es cuidar la calidad de las fresas, la calidad de cómo vamos a hacer las preparaciones. El grano del diamante es muy importante. Comúnmente las fresas económicas o las fresas que a veces son chinas, el diamante pues no está fusionado. Entonces, al no estar fusionado, el diamante se cae, se desintegra a los primeros cortes y entonces vamos a provocar que tenga menos tallado, que nos tardemos mayor cantidad de tiempo y también que provoquemos pulpitis o una pulpitis irreversible, un calentamiento a la pulpa. Y también cabe recalcar que las fresas de granos que están fusionados o las fresas de gamas un poquito más elevadas en el costo, los tallados comúnmente nos dicen que podemos preparar de 1 a 6 preparaciones con las mismas fresas. Comúnmente no se vayan hasta las 6 preparaciones, váyanse a las 4 o 5 preparaciones con estas fresas y cámbienlas. Sabemos nosotros... Sabemos nosotros que comúnmente en el depósito dental no tienen todas las nomenclaturas de las fresas o nos ofrecen las fresas que tienen en ese momento en su exhibidor. Por eso les recomiendo que una vez ya identificados los granos que nosotros vamos a utilizar con la línea que utilizamos, utilicen calibradores para poder medir las fresas. Como nosotros sabemos, hay diferentes tipos de tallados. Tenemos tallados para carillas, coronas, incrustaciones, etc. Pero sobre todo en la parte de tallados de coronas y carillas, nosotros a veces necesitamos calibres o grosores de fresas mínimos, por lo cual si por ejemplo vamos a hacer una carilla con un tallado de 0.3 o un lente de contacto, pues necesitamos tener una fresa y a veces los laboratorios no las tienen. Esto es muy importante, no tienen estas fresas y necesitamos calibrar la fresa que a lo mejor nos vendieron del 0.5 en lugar del 0.3, calibrarla para ver qué grosor vamos a nosotros introducir en nuestra preparación. ¿Por qué? Porque en lugar de convertirse en una 0.3 la podemos convertir en una 0.5. Este es muy importante. Puede ser con un calibrador de cera, un calibrador de metal o un vernier que utilizábamos cuando hacíamos anatomía dental. Si es electrónico puede ser mucho mejor. Si no, podemos conseguir un vernier de los que teníamos antes de plástico, que llegan a ser muy exactos, pero es muy importante calibrarlas, estarlas midiendo. Hay diferentes marcas de fresas, comúnmente las nomenclaturas, digamos, según la estructura o la forma de la fresa, es prácticamente la misma por la parte del ISO. Y esto nos ayuda a continuar a tener la línea de terminación. Vamos a definir lo que es línea de terminación muy rápidamente. La línea de terminación, pues lo que nosotros sabemos son los márgenes que tenemos en la preparación, la cual nos va a delimitar digamos, el tallado y la partícula o también la parte de donde está nuestro diente sano, o sea, la parte preparada. ¿Por qué es muy importante tener esta línea de terminación? Y lo voy a empezar a recalcar de aquí. Porque es uno de los puntos de dolor cuando llegan los trabajos al laboratorio. En este caso, nosotros que estamos dentro del laboratorio lo hemos detectado. Los límites no están definidos y entonces empezamos a tener fracasos en la preparación de las coronas o las restauraciones hacia los doctores. ¿Por qué? Porque si los límites no están definidos, entonces nosotros no sabemos dónde vamos a troquelar los modelos o dónde los vamos a delimitar. En un caso, si el doctor nos manda un archivo STL, un archivo digital a través de un escáner intraoral, y si estos límites no se ven definidos, tampoco se pueden trabajar. Hay ocasiones que la tecnología nos llega a impedir a veces un poquito más el trabajo a manera de hacerlo de forma analógica. Entonces, la línea de terminación aquí es lo más importante. Si vamos a hacer preparaciones de filo de cuchillo, indicar al laboratorio que estamos haciendo preparaciones de filo de cuchillo en las órdenes de trabajo. Si vamos a hacer preparaciones en chanflán o en hombro, hay que indicarle al laboratorio que se están haciendo este tipo de preparaciones, porque si no, en verdad nos dificulta la parte de la preparación y obviamente nos va a dificultar la parte de la restauración porque va a haber filtraciones o no vamos a ver hasta dónde baja el material, no vamos a ver cómo se talla. Entonces, importancia, resumido, pues es la nitidez también para la impresión. Por eso también se les recomienda que cuando nosotros preparamos debemos de llevar también un protocolo de alisado de las preparaciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también nosotros debemos siempre ubicar o siempre estar en cuenta cómo vamos a hacer esa línea de terminación. Comúnmente la podemos hacer subgingival, que es lo que más utilizamos para carillas, coronas anteriores, también en posteriores. Esto es de fácil preparación, sin traumatizar los tejidos blandos, porque yo estoy localizado en donde está la línea de terminación.
Es el margen ideal y la verdad es que yo les digo que son de las preparaciones más fáciles que se pueden hacer en este mundo dental. Y también para, digamos, nosotros ver o estar analizando cuánto tejido estoy desgastando y que no invada, digamos, los espesores biológicos o los límites biológicos. También tenemos preparaciones yuxtagingivales. Yuxtagingivales cuando nosotros tenemos un tratamiento previo o cuando necesitamos que a veces nuestra línea de terminación o nuestra corona no se refleje o no podamos ver dónde se está insertando, para que esto es por efectos estéticos y también por el mantenimiento, digamos, de la salud periodontal. Estas también son de las preparaciones muy fáciles de preparar. Comúnmente cuando ya hacemos odontología moderna hacemos preparaciones yuxtagingivales o supragingivales. Y en el caso de preparaciones subgingivales, comúnmente se hacen cuando se sientan en dentina y en cemento, y esto se justifica cuando hemos tenido caries dental, cuando hemos tenido erosiones cervicales, cuando hemos tenido restauraciones previas en un tratamiento previo de metales porcelana y los vamos a cambiar a zirconias o de silicatos de litio. Pues aquí es más difícil nosotros reconstruir el muñón. No se necesita reconstruir completamente, a veces hasta la proporción supragingival o yuxtagingival o a la proporción del tercio cervical, pero digamos que esto dificulta un poquito más el trabajo. Si yo no tengo un, digamos, protocolo de aislamiento, a lo mejor de grapa modificada, o un protocolo en donde yo pueda verificar exactamente cuánto estoy tallando, voy a provocar a veces invasión del margen o del espesor biológico, y también puede ser que si no tomo una buena impresión, si se la mando al laboratorio y el laboratorio me lo trabaja, pues puedo tener fracaso a la hora de la inserción o a la hora de la cementación porque no estoy localizando dónde está mi línea de terminación completamente. Para esto también, posteriormente, una vez hecha la preparación, se recomienda utilizar hilos retractores para verificar los límites de las preparaciones. Perdón. Algo también muy importante es las líneas de terminación, como les decía, tanto analógicas como digitales, como lo podemos ver en la imagen. Si podemos poner tantito la imagen, por favor, para señalarles la parte digital. En este caso, donde está la parte digital, nosotros, si no hacemos como la suficiente preparación y, digamos, el espacio para el hilo retractor, y nosotros queremos escanear, a veces no se llegan a notar este tipo de relieves, ¿ok? Y esto es muy importante. Aquí la línea de terminación está definida de la forma digital. Esto está hecho en el laboratorio, ahí en Glidewell. Tomamos la foto de cómo se estaba haciendo el escaneo y cómo estaban haciendo el bardeado, vamos a ponerlo así, o la delimitación del margen. Porque si ustedes lo manejan de manera continua, visible, homogéneo, y el espesor adecuado y la regularidad y también el paralelismo, estos tipos de restauraciones no van a tener fracaso. Ahora, ¿cómo o cuáles son los espesores o los grosores de la línea de terminación? Pues comúnmente, como lo sabemos en la literatura, en una corona metálica, una restauración metálica completa, vamos a tener espesores mínimos. Digamos, la preparación pues va a ser de 1 milímetro. En metales cerámicas, en el caso, por ejemplo, de Obsidian 4X, Obsidian 4X recubierto con oro de 24 quilates, que esto lo llega a ser más estético, la preparación llega a ser de 1.5. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos el grosor del metal junto con el grosor de la porcelana. Y cuando son totalmente cerámicas, en el caso, por ejemplo, de restauraciones con Bruxir Aesthetic, Bruxir Full Strange o IMAX, en este caso, las preparaciones llegan a ser de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque es el grosor perfecto para que el material no se llegue a fracturar y se llegue a insertar bien. Ahora, ¿qué líneas de terminaciones tenemos? Pues aquí vemos muchas letras, entonces se los voy a explicar fácilmente. Tenemos líneas de terminación de filo de cuchillo, como lo encontramos en la literatura. Tenemos preparaciones en chamfer, preparaciones en hombros radiados, hombros biselados y biseles. En la odontología moderna los voy a quitar, solamente voy a dejar 3. Comúnmente lo hacemos en chamfer, que son las preparaciones mucho más fácil de hacer en el consultorio. Son las que se utilizan ahora para cualquier tipo de material de restauración. Y
Si no queremos hacer chamfer, no podemos hacer chamfer porque no tenemos la fresa adecuada, pues entonces podemos hacer un hombre, ¿ok? Esta también es una de las preparaciones fácil. Digamos que la diferencia entre chamfer es que el chamfer queda con la línea de terminación redondeada entre el margen y la preparación, y el hombro queda una preparación completamente plana. Y la otra, un auxiliar, porque a veces no tenemos la técnica para hacer estos dos tipos de preparaciones, es filo de cuchillo. Es lo que nos enseñaron en la escuela antigua del filo de cuchillo, pero aquí hay que tener mucho cuidado. La preparación de filo de cuchillo debe de ser, digamos, visible, tanto cuando la preparamos, debe ser visible cuando nosotros mandamos el modelo, y por favor no debemos invadir el espesor biológico, porque a veces no sabemos cuánto estamos preparando, llevamos la fresa de lápiz y empezamos a sangrar toda esa proporción que estamos cortando, y entonces esto nos puede provocar un fracaso. ¿Por qué? Porque estamos lesionando tejidos, y entonces esto puede provocar una migración. En esta gráfica tenemos, digamos, las tensiones según los márgenes de preparación. Esto también tiene un porqué. Porque ahora se pide chamfer, porque se pide filo de cuchillo. Y si ustedes ven, pues las de filo de cuchillo, las de biseles que tenemos desde la proporción de E y F, los hombros biselados, pues son las que tienen más tensión. ¿Por qué? Porque estamos provocando ángulos. Entonces, los ángulos en cualquier tipo de restauración, ya sea carillas, ya sea coronas, ya sea pónticos de más de 3 unidades, estos ángulos van a provocar tensión y van a provocar fractura del material de restauración, o puede también provocar decementación. Por eso les vuelvo a recalcar, las más fáciles son las de chamfer, las mejores son las de chamfer y las de hombro. Doctor Uribe, ¿a qué se debe que en el laboratorio recibimos la mayor parte de los requerimientos con este tipo de terminación de filo de cuchillo? ¿Es por lo que tú decías, que es lo más común en México? ¿A qué se debe? Sí, es lo más común en México porque la odontología que nos ha estado educando, pues ha tenido las preparaciones o ha venido con la parte de filo de cuchillo. A veces, digamos, por el error, el error ya lo podemos llamar así, de que no nos estamos actualizando, de que a veces no estamos comprendiendo cuál es la limitación de este tipo de preparaciones posteriormente a la restauración. A veces ya no estamos entendiendo que ya no necesitamos tanta retención, o no entendemos que ya llegaron materiales nuevos de cementación, de adhesión, y lo seguimos haciendo o cementando con ionómeros de vidrio. Entonces, si cuando comprendemos esta parte y cuando nos empezamos a actualizar, cuando empezamos a ir a cursos de actualización, de preparaciones, entendemos el porqué de la situación en donde debemos de cambiar un poquito ya ese chip de que a lo mejor sí era más fácil hacer preparaciones en filo de cuchillo, pero la verdad es que en casi todos los casos que yo he tenido en el consultorio de restauraciones previas de metales porcelana con filos de cuchillo han terminado en fracaso. ¿Por qué? Por decementación, por filtración de bacterias, por pérdida de muñones, se han ido hasta extracciones y he tenido que hacer un protocolo mayor de reconstrucción y volver a preparar, pero volver a preparar ya con la técnica de chamfer. Como les decía, pues la técnica de línea de terminación de chamfer es muy fácil. Siempre se utiliza una fresa troncocónica de punta redondeada o una fresa cilíndrica de punta redondeada. Yo comúnmente les recomiendo a veces que sea troncocónica de punta redondeada. ¿Para qué? Si yo llego a hacer una pequeña angulación en la fresa, pues voy a provocar que no haya retenciones en las inserciones de las preparaciones. Esto es mucho mejor porque sabemos que cuando nosotros preparamos coronas en la parte posterior, sobre todo a segundos molares, y no hacemos la angulación perfecta de una fresa cilíndrica de punta redondeada que es completamente paralela, podemos provocar ciertas retenciones donde no va a haber línea de inserción. Entonces, por eso les recomiendo mejor hacer preparaciones con fresas troncocónicas de punta redondeada, ¿ok? Ojo, cuando nosotros vamos a hacer la preparación en el margen, hay que tener en cuenta que siempre debemos de tener márgenes completamente regulares, no podemos dejar escalones, y ahorita les voy a dar el tip cómo podemos checar eso. Ventajas, lo hace muy nítido, muy fácil de preparar, genera los espacios perfectos. Si ustedes ven en las preparaciones hay, digamos, líneas de terminación
que evitan que el puente no vaya a insertarse. Digamos, las líneas de inserción están bien preparadas y si ustedes ven, pueden ver que están alisadas, se ven completamente lisas. Esto lo logramos a través de diferentes fresas que los vamos a ver también un poquito más adelante para que lo podamos comprender. Otra gráfica de cómo quedan, digamos, en dibujo según la literatura, de cómo debe quedar la línea de terminación. Si ustedes ven en el dibujo del superior del lado derecho de la pantalla, podemos ver que el margen está regular y también la inserción y la cementación va a evitar que haya una filtración. ¿Por qué? Porque prácticamente está quedando completamente lineal, ajustado. Filo de cuchillo, ¿cuáles son las ventajas? Pues lo podemos hacer también muy fácil. Comúnmente se utiliza una fresa, la fresa de lápiz, el grosor que ustedes quieran. La punta comúnmente siempre termina como casi al mismo grosor. La tenemos que hacer con granos medios y alisarlas con granos finos. Las desventajas, pues como ya lo explicamos, es que disminuye la retención porque quedan demasiado conicidad, a menos, esto pasa cuando nosotros cementamos con un ionómero de vidrio. Si nosotros vamos a cementar con un cemento, por ejemplo, dual, la química que tienen los cementos duales, uno que yo utilizo muchísimo son, por ejemplo, de la marca Curaray, que es Panavia. Panavia fue el mejor en el mundo. Tiene la cadena del MDP junto con otros cementos duales que también utilizo. Estos cementos con MDP hacen que se adhieran prácticamente en la proporción del esmalte o en la dentina. Comúnmente se adhiere más en el esmalte, pero si no van a ser con estos cementos duales que tienen MDP, pues la conicidad en un caso de cementación con ionómero de vidrio pues puede ser muy difícil, ¿ok? Y también, ¿cuál es la desventaja? Va a ser la elevada concentración de fuerzas. Si ustedes vieron en la preparación, pues la preparación de filo de cuchillo queda angulada, ¿ok? Esto provoca que haya mayor proporción de fuerzas y una cosa que puede pasar, se descementa en el mejor de los casos y si no, pues fracturamos la restauración o podemos fracturar hasta el muñón completo o el diente completo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Y otra de las desventajas, como ya lo vimos, es que genera sobrecontornos. En el caso de preparaciones con hombro, comúnmente recomiendo que sean con fresas, preparadas con fresas troncocónicas de punta plana o cilíndricas de punta plana, igual, como las mismas especificaciones del chamfer o chiflán. La preparación comúnmente en posteriores llega a ser difícil con una cilíndrica de punta redondeada por la angulación de la pieza. Biseles, yo no recomiendo biseles. La ventaja pues es que también eran fáciles de preparar, digamos, en ciertos casos, pero llega a ser un poquito más tardado. ¿Por qué? Porque necesitamos comúnmente utilizar 2, 3 fresas. ¿Por qué? Porque con una preparamos, hacemos la línea de terminación y con otra fresa podemos hacer la angulación o el bisel de nuestra preparación, pero esto provoca que pueda haber un sobrecontorno de material si es que nosotros no lo podemos ver en la línea de terminación cuando mandamos la preparación, y excedente de material o excedente de cemento. Y estos ángulos, como les decían, si no son redondeados, porque en la odontología moderna tienen que ser redondeados, pueden provocar fractura. Aquí va a llegar una fuerza y entonces en este punto la restauración va a ser débil y se puede fracturar. Desventajas, pues aquí las tenemos. Puede haber descementación, puede haber filtración o porque el cemento se va degradando, puede haber sobrecontorno del material porque a veces no lo podemos observar bien o no preparamos bien ese biselado, como en este caso, excedente de material, y vamos a provocar fracaso en la restauración de nuestro muñón. Y también, muy importante, comúnmente, como les decía, en este tipo de preparaciones de biseles o en filo de cuchillo, podemos invadir el espesor biológico. Entonces, cuando nosotros invadimos el espesor biológico con un corte, pues podemos llegar hasta la proporción a veces de cemento, podemos dañar los tejidos. Estamos haciendo una sindesmotomía mecánica rotatoria, que esa sindesmotomía mecánica rotatoria va a provocar migración de la encía. Y entonces esa restauración estética se va a convertir en antiestético porque en el paso de 3, 6 meses la encía migró. ¿Por qué? Porque está lesionada. Más aparte, si yo abrí o corté ese espacio del espesor biológico y se queda placa bacteriana, pues obviamente voy a empezar a influir para tener una enfermedad periodontal, empezando por la gingivitis y posteriormente puede ser, en el caso de restauraciones completamente coronas,
pues vamos a provocar también una periodontitis, vamos a irnos a, digamos, ya a reabsorción del hueso por una lesión, digamos, ya más invadida, y entonces pues vamos a tener un fracaso tanto de la restauración como de nuestro diente. Algo que les recomiendo siempre entonces, y esto es en toda la odontología, que cuando nosotros entremos al consultorio, veamos al paciente, siempre tener un diagnóstico correcto de lo que vamos a hacer, cuál va a ser el plan de tratamiento, si vamos a hacer carillas, coronas, pónticos, si vamos a aumentar la dimensión vertical, si vamos a hacer tabletops. Siempre ver qué también desde este momento, qué preparaciones son las que yo tengo que hacer, a qué me tengo que adaptar y qué material voy a utilizar para mi impresión, si voy a escanear, si voy a utilizar cemento resinoso, si voy a utilizar ionómeros de vidrio, y para que nos dé un mejor efecto en la parte de la cementación, la restauración y una restauración definitiva exitosa. Si yo en el plan de tratamiento o en el diagnóstico titubeo, lo mejor es acercarme a alguien que me pueda ayudar, hacer una interconsulta y entonces provocar que la restauración sea exitosa. Ahora, por ejemplo, les voy a pasar ahora sí la parte de las fresas que yo utilizo o la que yo recomiendo. Los principios básicos, por ejemplo, para una restauración de carillas, cuando vamos a preparar, pues podemos utilizar como guías la fresa de 3 ruedas. ¿Okay? La fresa de 3 ruedas pues nos ayuda a marcar prácticamente el grosor de lo que nosotros necesitamos desgastar. La parte del vástago hacia donde está la parte activa del diamante, pues comúnmente viene calibrado de 0.3 a 0.5 según lo que yo necesito. Esta fresa, como la ven, lo voy angulando según la curvatura del diente y entonces voy a marcar 3 surcos guías de lo que yo nada más necesito preparar. Después de esto yo puedo hacer una guía con marcaje de lápiz y posteriormente, si yo también necesito, puedo hacer guías de tallado de silicón. Yo les recomiendo que sean con silicón polivinilsiloxano, que llega a ser mucho más exacto, y si no tienen polivinilsiloxano puede ser con silicón por condensación. Las medidas de preparación, como las tenemos en la literatura, como el estándar, pues nos dice que para una carilla, por ejemplo, tenemos que hacer una preparación mínima del 0.5, 0.7 en la parte cervical, y en la parte incisal comúnmente teníamos que desgastar 1.5. Ojo, estos desgastes están estandarizados a una literatura, pero nosotros sabemos que podemos hacer preparaciones en cervical del 0.3 para un lente de contacto, y hay ocasiones que los dientes ya vienen gastados. Vienen desgastados por la parte de que el paciente tiene bricomanías, porque tenía bruxismos o porque también tiene fracturas. Entonces aquí comúnmente yo ya no tengo que tallar 1.5 posteriormente que el diente ya viene fracturado o ya viene desgastado. Lo que tendría que hacer ahí es solamente alisar mi límite incisal o mi línea incisal o mi tercio incisal. ¿Para qué? Para que no haya ángulos. Y entonces sí, adicionar un material de restauración. Después de que nosotros hacemos los surcos con la primera fresa, que es la de 3 ruedas, pues entonces podemos preparar con una fresa cilíndrica o troncocónica de punta redondeada para hacer la línea de terminación, como lo vimos, como si fuera chamfer, pero ir uniendo o ir alisando cada uno de los surcos que nosotros marcamos. ¿Para qué? Para que podamos tener proporciones también a veces de esmalte o para que no gastemos mayor cantidad de diente. Las llaves guías de silicón, como lo ven, pues las podemos hacer a través de un encerado diagnóstico y nos sirven muchísimo para nosotros. Igual, cuando hacemos diseño de sonrisa, cuando hacemos los marcajes, podemos ver si yo necesito adicionar nada más material o si necesito en realidad tallar, sobre todo en este tipo, en casos de pacientes que tienen giroversiones y que no quieren hacerse un tratamiento previo de ortodoncia. Si en dado caso la giroversión no es muy elevada, entonces lo que tendría que hacer es adicionar material en las zonas donde no hay diente y tener un poquito de tallado en las zonas donde sí hay diente. Los protocolos recomendados igual, sobre la llave guía podemos ir midiendo a través de una sonda periodontal o a través de un calibrador, si lo quieren así, a través de un vernier, para ver cuánto es la proporción que yo ya llevo gastada. Esto lo tenemos que hacer y es un protocolo de mayor éxito para las restauraciones. Nos podemos ayudar para poder identificar la línea de terminación, podemos utilizar hilos retractores del número 0 o del número 1,
¿Para qué? Para que haga una expansión y poder estar viendo la línea de terminación, la definición. Si no tenemos hilos retractores, lo podemos hacer con teflón, ¿ok? El teflón dental o el teflón industrial que a veces utilizamos. Ojo, el teflón industrial tiene que estar descontaminado antes. ¿Cómo lo hacemos? Lo limpiamos con alcohol isopropílico. Pero también nos ayuda a poder evaluar o poder empacarlo para poder ver dónde está la línea de terminación. Y el alisado, como les decía, en cualquier tipo de preparación, ya sea para carillas, ya sea para coronas, ya sea para tabletops, ya sea para endocrowns o incrustaciones oclusales, lo podemos llamar así, debemos de alisar. ¿Cómo se puede alisar? Se puede alisar con fresas, como ya lo vimos, de grano fino o ultra fino, que son las de banda amarilla o banda roja. Lo podemos hacer con una piedra de Arkansas. Ojo, la piedra de Arkansas, tengan cuidado porque si estamos en dentina tiene que estar muy bien lubricada. Digo, tienen que tener suficiente flush del agua. ¿Para qué? Para no calentar ese diente. O lo podemos hacer con discos de lija. Los discos de lija pueden ser los de, digamos, para pieza de baja, donde viene la lija, donde viene el vástago. O también puede ser con los que conocemos como snap-ons. Las marcas así lo manejan, donde ya viene con su mandrilcito para nuestra pieza de baja. Esto es como para pulido de resinas, pero los podemos utilizar porque vienen en diferentes granos. También debemos siempre respetar los contornos según la encía, la morfología de la encía. Esto es muy importante porque a veces nosotros queremos hacer un tallado diferente y entonces aquí estamos provocando que los efectos de las restauraciones, ya sean coronas o carillas, sean antiestéticos. La forma automáticamente de una restauración se va a modificar si nosotros no conservamos o no llevamos el margen simétrico natural. El protocolo que nosotros manejamos, el tallado, que siempre se incluyen en las líneas, en las hojas del laboratorio, donde te dicen cuáles son los espesores mínimos, están basados bajo la literatura. Nosotros sabemos que cuando vamos a hacer una preparación de coronas en anteriores y posteriores, tenemos tallados mínimos, ¿ok? Y que debemos de respetar siempre las curvaturas que tenemos en los dientes, tanto en la parte anterior o vestibular y en la parte palatina. Y en oclusal siempre respetar la curvatura de las cúspides, porque hemos visto que de repente cuando mandamos trabajos al laboratorio no hacemos esta curvatura y se mandan las preparaciones completamente planas. Mandarlo plano ejerce una fuerza mayor y también va a tener ángulos en donde la restauración se va a fracturar. Muchos de los casos que han llegado al laboratorio que hemos detectado es fracturas del material, pero porque la preparación no está bien definida y no está bien contorneada. Siempre es bueno contornear estas preparaciones o estos ángulos. ¿Cuáles son las fresas que se van a utilizar en la parte anterior? Pues la misma que utilizamos para carillas o como coronas para el chamfer, es cilíndrica de punta redondeada para hacer el corte y la línea de terminación. Y en la parte palatina vamos a ocupar fresas de balón, ¿ok? Si ustedes ven, tienen la angulación perfecta para poder manejar la parte posterior. Ojo. Nosotros primero utilizamos fresas de grano grueso para corte y después las mismas dos fresas las vamos a comprar de grano fino o ultra fino para poder alisar. En el caso de las preparaciones posteriores, misma filosofía, se hace una preparación de línea de terminación con cilíndrica de punta redondeada, de grano grueso. Y ojo, aquí la opción, cuando ya tenemos la habilidad de hacer la preparación, podemos ocupar la misma fresa para hacer, digamos, el contorneo y el alisado, pero hay fresas especializadas para esto que ahorita van a descubrir más adelante. Les decía, la angulación de las preparaciones para no provocar retención y los ejes de inserción sean buenos, la tiene la troncocónica de punta redondeada cuando nosotros angulamos un poquito la fresa cuando estamos haciendo la preparación. ¿Por qué? Debemos de tener una conicidad mínima de ambos lados de 3 grados, ¿ok? 3 grados de este lado y 3 grados de la parte distal, por lo cual se hacen 6 grados. Si nosotros lo hacemos más angulada hacia el corte mesial y más angulada hacia el corte distal, pues vamos a tener una preparación en pirulí. Si yo utilizo a pirulí, eran las paletas que antes se hacían de caramelo. Entonces era prácticamente un cono, como un pino, y entonces aquí, si tengo un cemento dual de buena generación, sí se van a adherir, pero si tengo un ionómero de vidrio, pues va a ser muy difícil que se adhieran. Ojo, no estoy diciendo que con los cementos duales vamos a intercambiarlo por retención, ¿ok?
Las angulaciones que se hacen en las restauraciones pues también provocan retención, más aparte la retención de los químicos que tienen los cementos pues van a dejar mucho mejor retención. En la parte de molares, pues es la misma preparación, tenemos ya sea en hombro o en chaflán con diferentes fresas, y aquí empieza como la guía. Doctor Uribe, ¿cuáles serían para usted los 5 puntos más importantes para realizar la preparación y la línea de terminación? Los puntos más importantes para poder hacerlo es utilizar hilos retractores como digamos, guías para poder desplazar un poquito más la gingiva o la línea de terminación para que podamos tener visibilidad. Si alguien o si ya manejamos la parte de las grapas modificadas, también podemos utilizar grapas modificadas para poder bajar o para poder colapsar la encía. Debemos utilizar las fresas indicadas y las angulaciones indicadas, manejar, digamos, nosotros cómo vamos a mover al paciente. También tenemos que estar en movilidad, no tenemos que estar completamente estáticos a las 12 o a la 1 o a las 2 o a las 11 o a las 10. Nos debemos de parar a veces, debemos de mover el espejo, debemos rotar la cabeza del paciente para ver que estamos haciendo las preparaciones adecuadas. Utilizar lupas, si pueden utilizar lupas de magnificación, es mucho mejor para poder ver los grosores y las especificaciones. Y en otro de los casos, pues el alisado es importante posteriormente para tener una mejor restauración y una mejor cementación y una mejor impresión. Ojo, también, perdón, el llevar siempre el contorno perfecto de la línea de terminación a través de puntas ultrasónicas que ahorita vamos a ver, es aquí donde ya les empiezo a ver cuáles son los pasos que se necesitan y las fresas que se necesitan. En la literatura, por ejemplo, de diferentes marcas de fresas ya tienen un kit estandarizado de fresas. Entonces, aquí nos dice cuáles son las fresas del paso 1, del paso 2, del paso 3 hasta el paso 12 y vienen integradas así, vienen integradas por kits. Si yo les puedo recomendar fresas que posteriormente o debido también a esta parte de educación continua, próximamente pues en Glidewell ya vamos a tener el kit de preparaciones, digamos, de las fresas que más se utilizan. ¿Para qué? Para que ustedes, aparte de tener una educación continua de teoría, una educación continua de práctica, también van a poder llevarse al consultorio, tener consultorio las fresas adecuadas de lo que ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque a veces hay kits de fresas, lo he visto, que te manejan 3 fresas más y nunca en la vida las utilizas. ¿Por qué? Porque el estándar casi siempre en las preparaciones es el mismo en los kits. Comúnmente utilizamos fresas troncocónicas de punta redondeada, cilíndricas de punta redondeada, podemos tener cilíndricas o troncocónicas de punta plana, una punta de lápiz. ¿Para qué? Para hacer ciertos tallados, no estoy diciendo ahorita filo de cuchillo, una de balón en diferentes granos y las de guías, por ejemplo, para el tallado de coronas. Entonces, comúnmente los kits ya vienen con las fresas para carillas, para coronas, para inlays, onlays, tabletops, en su nomenclatura integrada en el mismo kit. Doctor Uribe, ¿y por qué el tema del alisado y la regularización de la preparación es tan importante para tener un caso de éxito con la restauración? Cuando nosotros hacemos alisado de la restauración, si vamos a mandar una impresión de polivinil siloxano, evitamos que tenga retenciones o tenga poros esa impresión. Entonces, cuando se va a mandar al laboratorio, como lo vimos en la foto donde estaba nuestra impresión o nuestro modelo de yeso, o cuando lo vamos a mandar en el archivo STL digital, el contorno o lo que estamos viendo va a ser completamente regular, ¿ok? Entonces, esto ayuda a que la impresión no se desgarre, a que sea mejor el trabajo en la parte digital, porque en Glidewell tenemos escáneres, tenemos digitalización para el contorno, para la preparación, y entonces esto ayuda también al técnico a trabajar mucho mejor. Igual si lo van a hacer de manera análoga, va a trabajar mucho mejor porque está viendo el grosor específico de la restauración, no hay sobrecontorno de material y la restauración a la cementación va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque la adhesión con el cemento va a ser mucho más regular. Digamos que va a quedar completamente lineal en la línea de terminación del material, el cemento, y créanme que va a haber mejor adhesión. Aunque sea en dentina o en esmalte, el alisarlo va a provocar mejor adhesión. ¿Para qué? Para evitar que se descementen las restauraciones. Ojo, siempre y cuando respetemos los contornos, los alisados
el redondeo tanto de las partes linguales, de la parte incisal, de las cúspides, de las coronas. También otras de las fresas que les voy a recomendar son las Prep Marker, son las que tenemos en pantalla. Las Prep Marker vienen calibradas a .3, .2, 1 milímetro, .5. Estas son para hacer, si no tengo la de 3 ruedas, puedo hacer marcajes de lo que yo necesito tallar realmente en la parte vestibular o en la parte palatina, como lo vemos aquí arriba, ¿ok? Hacen guías. Estas guías son muy importantes. Si yo a veces no tengo esta fresa, pues lo que hago es que meto la fresa cilíndrica de punta redondeada, pero como no sé el grosor específico, entonces voy a gastar mayor cantidad de tejido. En el caso de inlays, como ustedes ven, aquí se modifican un poquito, por ejemplo, las fresas que estaban en el kit anterior. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener fresitas como de barril, fresitas de barril para hacer las cajas. Si ustedes ven, también están en una angulación. ¿Para qué? Para que las cajas de las incrustaciones pues nos queden, digamos, divergentes, para que no haya retenciones, ¿ok? Muy importante. Y aquí es donde ya empieza el tip que también les doy. Pueden comprar puntas diamantadas ultrasónicas que se adaptan al ultrasonido de las unidades. ¿Para qué? Para que los contornos de la línea de terminación en incrustaciones, en las cajas, o en el caso, por ejemplo, de una preparación para tabletop o para una corona, queden completamente regulares. En lugar de pasar una fresa, porque a veces no vemos o no calibramos la mano, pasamos las puntas ultrasónicas alrededor y el ultrasonido y la vibración van a ir alisando nuestra preparación, porque a veces es difícil por la encía o porque no estábamos viendo nuestra línea de terminación cuando la estamos conformando, se nos dificulta pasar una fresa y créanme que a veces provocamos escalones. Entonces, estos escalones en la línea de terminación van a provocar, una, que la impresión no salga bien, que salga sobrecontorneada, que cuando se corre el modelo, porque también he visto este tipo de casos en el laboratorio, sale el modelo y entonces el laboratorista tiene que estar adivinando la línea de terminación porque la encía, cuando se tomó la impresión, invadió o está el escalón, no se ve regular, y cuando se manda la parte digital y se fresa, se termina y se va a mandar al doctor, nos han dicho, es que queda desajustada. Sí, queda desajustada porque precisamente había un escalón. Entonces, el escalón cuando se digitalizó, pues nos dio un falso positivo y entonces aquí no hay una cementación completa, la corona no baja. Aunque yo diga, ay, le voy a colocar muchísimo cemento y va a quedar completamente lineal y no va a pasar nada, con el paso de 1 año, 2, 3 años, el cemento se degrada y por ahí va a haber filtración. Entonces, hay que alisar esta línea de preparación. Les recomiendo que se empiecen a comprar estas puntas ultrasónicas. Y les decía, cuando estábamos viendo una slide anterior en donde yo utilizaba o estaba platicando de la preparación, por ejemplo, para molares, les decía, si ustedes utilizan la misma fresa van a poder redondear, pero les recomiendo que tengan estas fresas en el consultorio. Estas fresas son de la marca Iota, son del doctor Roberto Tello, de la filosofía del doctor Roberto Tello, son las fresas en 8. Con estas dos fresas nada más pueden hacer el redondeo de las cúspides, tanto para preparaciones como coronas o para hacer tabletops, ¿ok? Si no encuentran estas dos, porque vienen en el kit y es difícil conseguirlas de manera, digamos, en el depósito por separado, pueden comprar esta fresa que casi se parece en 8, también sirve para poder alisar, si quieren posteriormente, ahorita no me acuerdo bien sí, es la 370, la fresa 370, que es la que viene ahí en la foto, es casi como en 8. Esta fresa pues ayuda a alisar las cúspides para no tener guías o para que no queden completamente planas. Créanme que nos van a ayudar a facilitar el trabajo para las restauraciones. Así se alisan, prácticamente son esas dos, vienen en el kit del doctor Roberto Tello o se pueden comprar por separado. Y en el caso, por ejemplo, cuando ya se manda la restauración a cementar, les pido de favor que por favor no tallen con fresas diamantadas que no están hechas para zirconia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos fresas diamantadas para preparaciones o finas o ultrafinas, pero no están hechas para el tallado de zirconia. Entonces, si yo quiero ajustar esa zirconia y no tengo la suficiente irrigación o no es la fresa especializada, voy a provocar microfracturas por las chispas. Entonces, en lugar de que yo le diga a mi paciente, te doy garantía de por vida con un material estético de Bruxir, de una zirconia estética,
o te doy 7 años de garantía con IMAX. La verdad es que esa garantía en el paso de 6 meses, 1 año, 2 años, se va a modificar en el paciente. ¿Por qué? Por la chispa, porque debilitó a la circonia. ¿Por qué? Porque digamos que al punto de fusión, cuando se toca, se produce la chispa y entonces puede haber microfracturas que nos van a propiciar una fractura posteriormente a la masticación. Entonces, por eso, Glidewell les damos o les vendemos o les regalamos en promociones este kit donde es el pulido y desgaste de la circonia. Posteriormente, como ya les dije, vamos a tener un kit especializado para las preparaciones de carillas, coronas, incrustaciones, todo. Ya lo estamos preparando para que así también ustedes lo tengan y puedan pedir cualquiera de los dos para sus restauraciones. Y esta guía, yo se las comparto, es una guía que estamos repartiendo por el laboratorio Glidewell. Es la guía de preparaciones para Bruxir, vienen calibradas a diferentes grosores, 1 milímetro, 1.2. Entonces, con esto podemos nosotros identificar si tenemos el espacio necesario. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que se manda la preparación, se manda el modelo y localizamos que no tiene el espacio necesario de nuestra preparación ni el 0.5, ¿ok? El mínimo que nosotros necesitamos es 0.5, 0.7 dependiendo del material. Hay ocasiones que cuando llega el articulador o el articulador virtual tiene 0.2, tiene 0.3 y no nos alcanza para poder hacer la restauración, y entonces vamos a provocar que si en dado caso el laboratorio lo llega a hacer por temas de urgencia o temas porque se tiene que entregar el trabajo, esta restauración va a fracasar, va a provocar fractura. ¿Por qué? Porque el grosor es mínimo. Aunque sea la mejor circonia del mundo, aunque sea el mejor cemento del mundo, con una fuerza de masticación en donde yo no tengo el grosor, va a provocar fracaso de la restauración porque se va a fracturar. Entonces, estas guías, por favor, pídanselas a sus representantes, pídanselas directamente al laboratorio cuando mandan la orden de trabajo. Pueden pedirlas a atención a clientes, pueden pedirlas por cualquier medio, Instagram, Facebook, para que las puedan tener y se las puedan proporcionar. Son muy buenas. En dado caso que se desgastan porque se van desgastando con el paso del tiempo, ¿por qué? Porque son de silicones, pues pueden pedir más. Doctor Uribe, y en caso de no contar con estas guías de preparación, ¿qué recomendaría para realizar un desgaste efectivo? Si no tienen estas guías de preparación, les recomiendo que entonces tengan que calibrar su fresa al grosor, tengan que estar midiendo en el paciente en oclusión, cuánto con la sonda periodontal o con un calibrador o alguna medida que ustedes puedan realizar, ya sea en acrílico, que esté calibrada estas medidas, estarlas utilizando, estar en articulación con el paciente para ver que tengan el espesor necesario para que la restauración se pueda mandar a fresar. Excelente. Pues amigos, ya nuestro chat está abierto para que por favor, si tienen comentarios, dudas, podamos pasarlas aquí a través del micrófono y responder a todas ellas. Estamos recibiendo la primera pregunta. Doctor Uribe dice, ¿cómo las fresas sinterizadas? ¿Esto hace que duren más tiempo de vida de estas fresas con las de gama alta? Sí, las fresas sinterizadas van a durar mucho más tiempo, van a tener más corte. Comúnmente las fresas sinterizadas se utilizan más para desgastar las circonias, ¿ok? Ojo, si lo utilizan para preparaciones tienen que tener calibrada la mano porque van a desgastar muy rápido. Entonces se llaman, por ejemplo, fresas de corte turbo o fresas turbo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Doctor Uribe, hay otra pregunta. Dice, ¿estas fresas Prep Marker no generan calentamiento del diente? ¿Permiten la refrigeración con agua de la pieza? Sí, las fresas Prep Market están hechas para las piezas de alta. La pieza de alta necesita la refrigeración. Perdón, no les mencioné la marca, yo las he utilizado solamente, ahorita las he encontrado de la marca Comet, K-O-M-E-T. Son las Prep Market, las pueden pedir directamente en la página de Comet para que les digan quién es el distribuidor. Posteriormente ya las podemos brindar también en el caso, por ejemplo, con Glidewell. Estas fresas necesitan de refrigeración, pero es a través de la pieza de alta.
Muy bien, doctor. Otra pregunta que nos está llegando es, ¿son autoclavables esas guías? Las guías, sí lo es, no, las guías no son autoclavables, las guías solamente hay que limpiarlas con cualquier agente desinfectante. Si la pueden sumergir, por ejemplo, a líquidos, ojo, si se pueden autoclavar siempre y cuando respeten el calentamiento del autoclave, que los plásticos no pueden partir de más de los 121 grados. Les recomiendo que no, porque es un plástico, mejor métenlos a soluciones. Muy bien, doctor Uribe, muchísimas gracias. Seguimos recibiendo preguntas y hay un comentario muy interesante, doctor Uribe, en donde ya habla, creo que va a ser un tema muy interesante para los siguientes webinars que estamos planeando mes a mes, en donde los doctores nos preguntan en qué casos, aún teniendo la tecnología digital de un escáner intraoral, ¿por qué a veces se necesita de la impresión tradicional, doctor? Eso es algo como que causa mucha duda, ¿no? Porque al tener una inversión tan grande, ¿por qué de repente el laboratorio puede llegar a pedir una impresión analógica? Yo sé, llega a pasar en los casos, por ejemplo, de que no está bien definido la línea de terminación porque a lo mejor no utilizamos el hilo y lo dejamos en su tiempo específico. Entonces, cuando mandan el archivo no alcanzan a notar dónde está la línea de terminación definida porque hay un poquito de invasión, por ejemplo, de los tejidos. Puede pasar que cuando hacemos el escaneo no nos damos cuenta que estamos o no estamos copiando completamente las estructuras que necesitamos. Por ejemplo, no manejamos bien los tejidos blandos o que nos llegue a afectar la parte de la oclusión. Entonces, si nosotros mandamos un previo de una impresión, porque yo también lo hago en ocasiones por cualquier cosa, vamos a tener, si la impresión se ve bien definida, ellos van a poder correr el modelo, escanear la impresión en el escáner de mesa, y entonces los técnicos van a poder trabajar de mucho mejor manera. Teniendo los dos archivos, van a poder acoplarlos para que nos dé exactamente lo que necesitamos para la restauración. Y sí, como lo dices, este es un tema que ya se abrió para poder también, dentro de estas charlas, hablar de la parte digital. Sí, seguramente el tema da para mucho, ¿no? Ahora con la digitalización. Y va a ser muy interesante. Seguramente, doctor. Efectivamente, pues ya no veo mayores preguntas, pero justamente, estimados amigos y doctores, queremos invitarlos a abrir el link de la encuesta que se encuentra en el chat para que puedan responder y darnos sus comentarios. Para Laboratorios Lifewell es muy importante poder contribuir con nuestro granito de arena a la educación médica continua. Es algo que está mejorando mucho la comunicación entre los doctores y el laboratorio, justamente para tener un caso de éxito en tiempo y forma. Es por eso que este canal es su canal, es una nueva manera de comunicarnos a través de los canales que ustedes ya conocen, la fuerza de ventas. Los invitamos, por favor, a seguirnos en las redes sociales, en donde también estaremos compartiendo con ustedes tips, ¿no? de educación médica, justamente para contribuir a que la odontología mexicana llegue al siguiente nivel en beneficio de todos sus pacientes. Entonces, doctor, ¿algo que quieras agregar? Ya tenemos las preguntas que nos han compartido nuestros clientes. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más, la verdad es que yo quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Esto es un proyecto que se hace para la educación continua, para poder reforzar, como ya les dije, para aclarar todas sus dudas. Cualquier duda, comentario, pueden hacerlo llegar a través de los chats. Pueden hacerlo llegar también a través del servicio al cliente. Estamos para servirles en el laboratorio por cualquiera de los departamentos que estamos integrados para trabajar con ustedes. Y pues también para invitarlos a siguientes charlas o educación continua, pláticas de todo lo que se va a abrir. Entonces, pues sin más y más, yo les agradezco mucho. No, muchas gracias, doctor. Oye, fíjate que nos están llegando más preguntas. Qué bueno, está generando una buena charla todo esto. Dice la doctora, ¿recomienda hacer preparaciones con aislamiento relativo o absoluto? Bueno, a la filosofía que ahora yo tengo en el consultorio, hago preparaciones con aislamiento absoluto utilizando grapas modificadas para poder colapsar mejor la encía y que también el dique, utilizo un dique grueso, me pueda colapsar mucho mejor.
Se puede hacer con aislamiento relativo, sí, ojo, siempre utilicen los accesorios que son los hilos o el teflón. Mientras ustedes puedan ver su estructura, su línea de terminación, lo pueden hacer de la manera que ustedes ahorita en sus manos les funcione. Les recomiendo lo empiecen a integrar con grapa modificada, la filosofía del Dr. Víctor Guerrero, el Dr. Víctor Tello y todos los demás líderes de opinión que lo hacen. Porque se va a facilitar el trabajo, es algo que tenemos que ir dominando poco a poco. Y también esta filosofía del aislamiento absoluto con grapa modificada les va a ayudar a mejor cementación en sus pacientes, ya sea para restauraciones de carillas o la restauración que ustedes necesiten. Doctor Uribe, también nos están preguntando si estos materiales que está repartiendo Glidewell tienen un costo adicional. De las guías de preparación, sí. No tienen ningún costo adicional, se las pueden pedir a sus representantes, pídanlas en sus órdenes de trabajo, van a llegar gratis, obviamente en su trabajo cuando llegue al consultorio, si no, con sus representantes se las puede hacer llegar, a través del servicio al cliente también se las piden, son completamente gratis. Doctor, otra pregunta, creo que adelante, sí, ya estamos aprovechando. Dice, ¿se puede utilizar cera y medir esta cera para ver que se tenga un espesor necesario? No. Yo les recomiendo no cera ni para registro de mordida, no cera para medidas, no cera para nada. ¿Por qué? Porque la cera se modifica muy fácilmente. Si lo van a hacer, entonces mejor háganlo con un material de silicón, podría ser un polivinil siloxano. Obviamente a los 14 días se va a modificar, pero háganlo mejor con poliviniles siloxanos calibrados a como ustedes lo tengan según su calibrador, su vernier, que los vamos a utilizar para las fresas. Muy bien, doctor. Y otra pregunta que nos está llegando de nuestros clientes, dice, ¿recomienda hacer preparaciones con aislamiento relativo absoluto? Ya está, esa ya la habíamos contestado. Y parece que son todas las preguntas que tenemos. Pues me da mucho gusto, muchísimas gracias, doctor Uribe, por la presentación muy interesante y sobre todo, como les comentaba, pues es un esfuerzo para que tengamos un mejor entendimiento entre nuestros clientes y el laboratorio en beneficio de los pacientes. Entonces, pues estimados amigos, no me queda más que darle muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros estos momentos y les recuerdo, por favor, sigan nuestras redes sociales, todos nuestros medios de comunicación, porque estaremos ya pronto invitándolos a la siguiente charla que nos ayudará mucho con el tema de impresiones. Hay todo un acervo de temas que nos ayudarán mucho a darles un mejor servicio y, por supuesto, que sigan a Laboratorios Glidewell a través de sus redes sociales y con nuestra fuerza de ventas. Así que ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Nos vemos en la próxima y pues que tengan un excelente resto del día. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y también les recomiendo que puedan entrar a contestar la encuesta de satisfacción para sus comentarios, para aquellas pláticas que quieran tener para reforzar. Los invito automáticamente ahorita que termine la charla, lo pueden hacer. Y pues gracias a todo el equipo Glidewell, a todos por la invitación y los espero pronto. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.